Con la ayuda del Señor vamos a continuar el estudio del Evangelio de Mateo. Estamos ya terminando el capítulo 26, como decía don Patricio, nos queda muy poquito ya para terminar este libro. Llevamos cerca de 2 años, creo, casi 2 años en este estudio, y creo que ha sido de bastante provecho. Y como estamos llegando al término del libro, también estamos llegando al término del evento cúlmine en la historia de la humanidad, como lo veíamos la semana pasada, donde toda la situación que se planteaba en el Antiguo Testamento apuntaba hacia donde nosotros debemos mirar, que es la cruz de Cristo. Y es allí donde nos estamos dirigiendo. Estábamos viendo la semana pasada el evento en particular cuando el Señor es tomado y es llevado delante del concilio. Lo veíamos y lo revisábamos también a la luz de lo que nos va refiriendo los otros evangelios. Es una porción bien enriquecida en detalle que podemos contemplar tanto en el Evangelio de Mateo como también en los otros evangelios. Y podíamos ver cómo es que ese jueves en la noche de aquella semana, la semana de la pasión, el Señor es llevado a la casa del sumo sacerdote, luego de haber sido traicionado por Judas, identificado para la gente que iba por parte de los sacerdotes y de los principales ancianos de aquella nación, para poder prender y matar al Señor. Y veíamos de que el Señor es tomado, es llevado a la casa del sumo sacerdote, y es primeramente llevado con Anás, el sumo sacerdote que había dejado de ejercer aquel rol, y veíamos de que había dado paso a Caifás, que era el sumo sacerdote que estaba cumpliendo esta función desde el año 18 hasta el año 36 después de Cristo. Y veíamos de que en ese entonces el Señor es llevado, es enjuiciado, pero la gente no logra dar cuenta de una razón para poder enjuiciarle de muerte, como era lo que ellos estaban buscando que se pudiese realizar. Y nos dice la escritura de que se trataban de levantar testigos, pero no coincidían en su testimonio. Y lo veíamos a la luz de la palabra, veíamos cómo es que en Deuteronomio era tan enfático en la certeza que tenían que tener los testigos cuando se enjuiciaba a alguien. Porque si el testigo hacía referencia a algo que no había ocurrido, sobre el testigo debía recaer aquel castigo, aquella sanción. Y veíamos de que ellos trataban de decir cosas, pero no lograban calzar. Refieren a una palabra que el Señor había dicho al comienzo del ministerio público, la tergiversan, la manipulan y refieren finalmente de que el Señor había señalado algo que no era así. Ellos refieren de que el Señor se refería al templo físico, que podía ser derribado en 3 días y Él lo podía reedificar, pero nosotros entendemos que la expresión que el Señor refiere al comienzo del ministerio público nunca hace referencia al espacio físico, sino que se refería a su propio cuerpo. Y esa frase aún no alcanzaba, a pesar de que se habían levantado dos testigos que logran decir lo mismo, no alcanzaba para enjuiciarlo de muerte, como era el propósito. Y como sus planes no estaban resultando, vemos de que es el sumo sacerdote quien toma al Señor y ya no empieza a enjuiciarlo por las cosas que el Señor había hecho, sino que comienza a interrogarlo por quién era el Señor finalmente. Y eso era algo llamativo porque se entiende de que un evento no se tiene que juzgar en virtud de lo que la persona dice, sino más bien de los actos que están allí empíricamente, que se pueden comprobar. Pero acá no lograban cumplir con su propósito al hacer este mecanismo. Entonces vemos de que la planificación de estos hombres era tal, su propósito era tal, que finalmente emplean estos mecanismos para llevar a cabo su cometido, que era llevar a la muerte al Señor. Y esto lo entendíamos primeramente por la maldad que estaba en el corazón de aquellos hombres. Ellos valoraban su posición, su estatus, su influencia en la sociedad y veían al Señor como una figura de alto riesgo, porque el Señor venía predicando un evangelio que no era por obra, sino que era por arrepentimiento, por fe. Y eso iba a hacer tambalear todo el sistema de ritos que ellos manejaban y que finalmente les daba esa posición de autoridad. Entonces querían quitarlo a toda costa. Y vemos cómo es que esta manifestación del pecado se logra ver claramente al término de la porción que revisábamos, cuando, luego de que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras e indica que el Señor había blasfemado, comienzan a darle de puñetazos y veíamos una escena bastante llamativa. Vemos la manifestación de toda la maldad de las personas en aquel entonces. Le escupieron en el rostro, nos dice el versículo 67, le dieron de puñetazos y le abofeteaban. Y podríamos incluso decir,
y le hacían mofa en el versículo 68 diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Es un acto sumamente humillante. Y lo cierto es que allí se ve manifestada la maldad, y algo que al menos me sirvió para mi propia reflexión la semana pasada cuando analizaba esta porción, es que esta maldad no es una maldad lejana a la nuestra. Ya muchas veces podemos pensar de nosotros podemos tener un mejor concepto del que en verdad tenemos, de lo que realmente somos. Y muy probablemente si cada uno de nosotros hubiésemos estado en aquel entonces, en aquel sitio, hubiésemos reaccionado de la misma manera que estos hombres. Pero lo cierto es que la salvación es por gracia, es por pura misericordia. Y es Dios quien se aproximó a nosotros y nos dio vida. Y hoy en día podemos contemplar lo horrendo del pecado como hay uno de los himnos que se señala. Y acá vemos eso, vemos la manifestación del pecado, vemos a estos hombres sumergidos en una ira descontrolada hacia el Señor. Pero vemos de que el Señor se conduce como un cordero al matadero, como nos señala el Antiguo Testamento. Va en silencio y el Señor es tomado y es llevado de allí. Y eso es lo que veíamos la semana pasada. Y pareciera ser de que acá hay un cambio como de escena, si es que lo llevamos a un aspecto más teatral. Cambiamos la localidad de la casa del sumo sacerdote y vamos a pasar al patio y vamos a revisar esa porción. Con la ayuda del Señor vamos a ir revisando la porción que está entre el versículo 69 hasta el término, que es el 75. Es una porción más cortita, pero de igual manera podemos revisarla con detención. Ahí le quiero pedir a Felipe si es que lo puede leer, por favor. Muy bien, dice así. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a él a la puerta le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a nadie, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Súper, gracias Felipe. Te quería pedir si es que podías leer también desde el versículo 30. Vamos a ir regresando un poquito, una pequeña porción, para entender de una mejor manera esto que acaba de leer Felipe, desde el 30 hasta el 35, porfa. Sí, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Gracias Felipe. Le pedí a Felipe si podía leer esta porción que revisamos ya hace un par de semanas atrás, porque logra conectar directamente con lo que el Señor le había referido a Pedro. Hace como un recuento con lo que él estaba recordando al momento de negarlo la tercera vez. Es este el evento que Pedro recuerda, es este el evento en donde Pedro logra entender que el Señor le había dicho una gran verdad. Y este evento también remueve ciertos elementos de orgullo en Pedro. Con eso al menos quería al menos introducir la primera temática para revisar esta noche, y es que verdaderamente no importa la edad, la madurez que tenga un creyente, todos, sin excepción, estamos propensos a volvernos arrogantes, a volvernos descuidados y finalmente pecar. No hay creyente que pueda jactarse de que no vaya a pecar, porque verdaderamente estamos en una condición pecaminosa, estamos en un cuerpo corrompido y eso nos lleva finalmente a esto.
Pero vemos de que en esta porción, la que leía Felipe, la segunda porción, veíamos que los discípulos venían terminando de celebrar la Pascua, se estaban trasladando ya hacia el huerto de Getsemaní y con una confianza muy carnal le dan una respuesta al Señor ante un evento que sí iba a suceder. El Señor le refiere de que lo iban a negar, que se iban a escandalizar. Y revisábamos semanas atrás cómo es que esta palabra, el escandalizarse, refería a tropezar, a que iban a tropezar con una situación y que esa situación que se iba a dar iba a ser centrada en la persona del Señor. Se iban a escandalizar, iban a tropezar a causa de lo que le iba a suceder al Señor. Y acá vemos de que Pedro le dice de que no, que él no lo iba a hacer, pero el Señor le indica que sí, que iba a suceder antes de que el gallo cantase y que le iba a negar no una vez ni dos, sino que 3 veces. Y es llamativo porque el Señor siendo tan enfático, Pedro de igual manera porfía con su postura. Y en el versículo 35, en vez de guardar silencio, en vez de recapacitar, en vez de ponerse por último a pensar, a lo mejor es cierto, Pedro se mantiene con su postura, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y esto me llevaba a pensar cómo muchas veces nosotros somos así de testarudos, cómo a veces el Señor puede estar hablando a nuestras vidas y nosotros estamos tan aferrados a una confianza humana que mantenemos nuestra postura y tratamos de hacer las cosas a la pinta nuestra. Y muchas veces podemos incluso pensar de que lo estamos haciendo súper bien. Quizás Pedro estaba pensando de que verdaderamente él iba a estar junto al Señor en todas las circunstancias. Pero lo cierto es que el propósito que el Señor tenía para la vida de Pedro, lo que debía ocurrir con él, era finalmente remover ese orgullo que estaba tan arraigado. Y la Escritura también nos habla respecto a ello en distintas porciones. Hay dos, al menos yo anoté dos, que nos pueden ilustrar. Una se encuentra en Proverbios 16, versículo 18. Esta porción dice lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay otra que es en 1 Corintios 10, versículo 12, que dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La Escritura nos refiere esto porque verdaderamente esta condición está en todo ser humano, ese orgullo. Y veíamos de que Pedro estaba confiando en sus propias fuerzas y él pensaba de que humanamente iba a poder estar allí con el Señor en esos momentos que se venían. Pero el Señor le refiere de que no era así, que su fortaleza, la fortaleza de Pedro no estaba depositada en su fortaleza física, no estaba en su fuerza de voluntad, su fortaleza debía estar en Cristo. Y eso también nos lo refiere la Escritura. Nosotros no somos fuertes por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo puede hacer en nosotros. En nuestra debilidad su poder se perfecciona, nos dice la Escritura. Entonces veíamos eso, veíamos esta situación que iba a afrontar Pedro y posteriormente podemos revisar la porción de más abajo. Ahí está, gracias. Está ilustrado con lo que está planteando ahí Felipe en la pantalla. Y en esa porción veíamos de que el Señor ya había sido tomado, había sido llevado a la casa del sumo sacerdote, y en paralelo veíamos cómo es que Pedro iba a una cierta distancia, pero iba también tratando de ver qué es lo que estaba por ocurrir. Y la escritura nos dice de que Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acerca una criada. Nosotros, si podemos ir revisando después con calma, en los diferentes evangelios nos da más información. Si no me equivoco, es en el evangelio de Judas, nos refiere de que era la portera de aquella localidad y que es ella quien le hace esta referencia, de que él era uno de los que estaba con el Señor. Luego de esto vemos de que Pedro le niega en una primera instancia. Vemos de que le refieren nuevamente esto a raíz de su acento, muy probablemente le dicen tú eres Galileo, y Pedro nuevamente niega ante esta situación y lo dice con un juramento: no conozco al hombre. Y esto es bastante delicado. Un hermano al menos que estudiaba esta porción y que hacía anotaciones respecto a ella, planteaba de que muy probablemente Pedro haya hecho un juicio con condenación de muerte, muy probablemente, respecto a la veracidad de lo que él estaba afirmando. No estaba juramentando por cualquier cosa. Él estaba como dispuesto a poner su vida por lo que estaba señalando. Entonces, no era una palabra al viento, como muchas veces decimos, no era algo liviano lo que él estaba señalando, él estaba juramentando, él estaba diciendo algo con suma certeza aparentemente, o al menos era lo que él quería demostrar. Y vemos de que continúa la noche, vemos de que era una noche muy fría, estaban rodeando el fuego, estaban tratando de calentarse mientras veía qué es lo que estaba por suceder.
Y otros evangelios nos refiere de que el grupo que estaba en aquel patio estaba muy probablemente constituido por siervos, sirvientes del sumo sacerdote, por alguaciles también, y también por esta portera. Y vemos de que nuevamente le refieren a Pedro, y Pedro lo niega una tercera vez. Y es llamativo porque cuando ellos le refieren una cualidad en particular que era la forma de expresarse, Pedro comienza a maldecir. Es como cuando uno trata de camuflarse en un entorno, trata de parecerse aún más. Es llamativo. Y Pedro, al estar hablando, al estar negando, al estar haciendo esta declaración, vemos de que canta el gallo. Y cuando estaba revisando las otras porciones, me encanta el detalle que incluye Lucas. Lucas plantea que cuando Pedro estaba negando una tercera vez, es el Señor quien estaba saliendo y le mira, y mira directamente a Pedro. Y es allí donde Pedro recuerda las palabras del Señor. Y es allí donde Pedro, sumido en un arrepentimiento y en un dolor muy profundo, sale del patio, de la casa del sumo sacerdote y comienza a llorar amargamente. Esa mirada que refiere Lucas trataba de llevarlo como a la vida práctica y es una mirada, me da la sensación muy íntima. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos generado a lo mejor una cercanía tal con alguna persona que con solo mirar sus ojos sabemos si es que hay algo que está ocurriendo. Podemos estar en una habitación llena de otras personas y podemos mirar a esa persona y solo con sus ojos nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Me da la sensación que esa intimidad en esa mirada debe haberse dado. Que cuando el Señor mira a Pedro, Pedro logra entender claramente cuál era la situación que se estaba dando en aquel entonces. Pedro logra entender cómo es que había fallado de una manera tan notoria, cómo su confianza humana se veía desmoronada en un momento tan claramente que en verdad era crítico. Y vemos de que él no cumplió con su palabra de acompañar al Señor, que no iba a poner su vida en aquel entonces. Vemos de que él con culpa, con vergüenza sale de aquel entonces, sale de la presencia, sale del patio y comienza a llorar. Pero también es llamativo si nosotros hacemos una revisión, quizás con más tiempo en otro momento, de lo que fue la vida de Pedro, es llamativo cómo es que a partir de este entonces en adelante, la vida de Pedro se transforma en una vida de ministerio, de testimonio a todas las personas respecto a la obra que había hecho Cristo. Podemos verlo en el comienzo del libro de los Hechos, cómo es que Pedro predica con total seguridad, cómo es que los judíos habían matado al Cristo sin temor, ya sin miedo, ya no negándolo. Y ese cambio muy probablemente se dio acá, con esa mirada tan íntima que toca el orgullo de Pedro, le desarma completamente. Y Pedro logra entender de que su fortaleza no estaba en sí, sino que estaba en la persona del Señor Jesucristo. Y al menos esos eran algunos elementos que pude ir rescatando de esta pequeña porción, pero que verdaderamente debe tocar nuestras vidas, debe impactarnos. Porque la escritura verdaderamente es como una espada de dos filos, que logra traspasar todo y debe ir transformándonos para darle la gloria a Dios. Quiero ir cerrando al menos la intervención con esa idea y dejar ahí a otros hermanos que puedan ir aportando y comentando más. Eso. Muy bien, gracias, Felipe. Es interesante la intervención de Pedro, ya cuando en la negación, el Señor le había dicho antes, cuando en Juan le dice, mi vida pondré por ti, y el Señor le dice antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y se cumplió lo que el Señor había dicho, y negó delante de todos, y no sé lo que dices, cuando sale a la puerta, negó otra vez con juramento, y no lo había considerado de la manera que lo expone Felipe. Y después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Y habían sido 3 años con el Señor, pero estaban tan bien afiatados, había estado tan cerca que Pedro, Juan y Jacobo eran el núcleo más cercano del Señor, siempre estaban con él. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús,
que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Cuando sale afuera, llora amargamente. Cuando dice el verso en el Marcos capítulo 14, cuando niega 3 veces, en el verso 71, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo canta la segunda vez. Y el Señor le había dicho antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Pensando él en esto lloraba. Pero cuando las palabras que él dice que comienza a maldecir, la NBI, la nueva versión internacional, dice que comienza a maldecirse a sí mismo. Ya, no es que maldiga al Señor, ¿ya? No es que maldiga al Señor, sino que comienza a maldecirse a sí mismo. Es como cuando, lo voy a poner en un ejemplo bien coloquial, de cuando uno comete un error, cuando da un mal paso, cuando hace cosas que no debió haber hecho, y dice, ¿cómo pude haber hecho esto? Y comienza a hablar contra sí mismo. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que hablamos contra nosotros mismos? Lo torpe que he sido al hacer algo así. Es lo que Pedro dice que comenzó a maldecir. Otras versiones dice comenzó a maldecirse. No conozco a este hombre de quien habláis. Y luego, también en el libro de Lucas, también dice que Pedro salió fuera y lloró amargamente. La amargura, y lo vimos también en el libro de Ruth, cuando ella habla, dice, llamadme Mara, amargura. Es el espíritu entristecido a tal punto está amargado. Cuando Job también lo dice, en amargura, la amargura, el amargor en el libro de Job, a ver si lo encuentro, el libro de Job. El libro de Job habla también, dice, hablaré con amargura, dice Job. Si alguien lo encuentra primero que yo, que no quiero perder las otras páginas. En el libro de Job. A ver, creo que es aquí también, en el capítulo 23. Dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Es más grave mi llaga que mi gemido. Hablaré con amargura. El amargor en el alma, que se amarga el espíritu. Dice, hay un texto que dice, tal la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Amargado ánimo. Está hablando de la tristeza del ánimo. Y está en esa condición Pedro, con amargura. Había estado tantas veces al lado del Señor que no fue capaz de mantener lo que él había expuesto, lo que él había dicho. Y quisiera agregar algo a lo que ya se ha dicho también, de que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Reaccionamos de manera que ni nosotros pensábamos. Ni nosotros pensábamos. Y es eso lo que Pedro pensaba que podía mantener su palabra. Pero se equivocó.
no fue capaz de hacerlo, no tuvo el valor para hacerlo, y es por eso que reacciona de esta manera y que llora amargamente. El llanto de Pedro era un llanto muy, muy genuino, él estaba siendo honesto con lo que estaba haciendo, porque no había podido ser fiel al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho promesas al Señor y no hemos sido capaces de cumplirlas? No somos mejores que Pedro, ¿ya? Y quizás pudiéramos pensar, si nosotros pudiéramos ver al Señor, tal vez pudiera ser más fiel. No, porque nuestra naturaleza nos traiciona. Y él, que era tan impulsivo, actuaba así tan espontáneamente, no fue capaz de mantener lo que él había prometido. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 22, versos 62 y 63, dice: Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Tuvo que soportar la burla y los golpes. Y dice, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. Perdón, ahí ya es al Señor, Pero estaba Pedro, cuando sale fuera y llora amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, se burlaban del Señor. Ya estaba, me fui con otro pensamiento. Pero Pedro, lo que yo quería resaltar lo que Pedro hace. Lo que Pedro hace. Pedro es honesto en las cosas que él hace, las reacciones que tiene. Son reacciones naturales de un hombre. Luego, cuando está en la playa y el Señor le restaura, también le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Y él responde al final: sí, Señor, tú sabes que te amo. Eso quería solamente compartir. Súper, gracias, don Patricio. Aún quedan unos minutos, por si es que hay algún otro hermano que quiera comentar, consultar también, para ir abordando esta última porción del capítulo 26. Es importante, en el verso 62 que leí hay un punto y me lo salté. Me salté ese punto y pareciera que siguiera el 63 hablando de Pedro, ¿no? Es el Señor. Algo muy breve que me gustaría comentar es que cuando el Señor le dice que a Pedro que va a negar en el huerto, Pedro hace mucho énfasis de que no lo va a negar y aunque ponga su vida, no lo va a hacer. Y pensaba después que en estos versículos que recién leíamos, a Pedro no, aparentemente, si me equivoco ustedes me dicen, no estaba en ningún riesgo. Cuando lo mencionan, solamente le habían dicho: tú eras seguidor de Cristo, te vimos con ellos, no teniendo un riesgo directo a su vida. Lo pensaba también del otro punto, que en contraparte Judas también había estado con el Señor y había tratado con los fariseos desde otra perspectiva. Creo que es como interesante ese contraste de que por una parte Pedro le decía que aunque tuviera en riesgo su vida no iba a realizar la acción, la negación, y siendo cuando se le presenta una oportunidad en que no representa un riesgo para su salud, termina haciendo lo que dijo que no iba a hacer.
Eso me llamó la atención acá, respecto también a lo que decía don Pato de lo engañoso que es el corazón, cuando uno se confía en que, coloquialmente uno dice, se las puede todas o confía en las propias fuerzas versus confiar en el Señor. Súper, sí, efectivamente, Omar. De hecho, eso lo había escuchado hace unos años atrás, recuerdo de esta misma porción, porque quienes estaban refiriéndole a Pedro, de que él estaba con el Señor, que le identificaban como uno de ellos, eran sirvientes, eran personas que no iban a ir a atacarlos con espadas, pero, pero es llamativo también yo creo que ese carácter que muestra Pedro en esos momentos, y creo que también lo podemos ver nosotros mismos, en muchas conversaciones que he podido sostener a veces con jóvenes creyentes, y también me incluyo, yo debo reconocerlo, cuando por ejemplo estaba en la universidad o a veces como en el mismo contexto laboral, a veces se presentan oportunidades para hablar de Cristo, para uno identificarse con Él. Y no son situaciones de amenaza, uno no se ve expuesto a un escenario en donde nuestra vida esté puesta en peligro, pero de igual manera surge la duda, surge el temor, surge el qué pensarán, el qué dirán, y muchas veces frenamos esa oportunidad de testificar de Él. Eh, por eso también me encanta esta porción, porque vemos cualidades de Pedro, de un hombre de una fe que es innegable en la Escritura, pero con condiciones muy similares a las nuestras. Pedro también era débil en ese momento, de la misma manera que nosotros muchas veces lo somos. Y también me encanta ver cómo es que el Señor, pese a su debilidad, ya lo había anticipado. Como también refería don Patricio, luego de esto hay un evento en donde le restaura. Así que eso también creo que es es un motivo de gozo para nosotros, que a pesar de nuestra debilidad, el Señor tampoco no nos va a desamparar. No es que nuestra debilidad le sorprenda, ya, el Señor sabe de nuestra debilidad y aún así Él nos sostiene. Y eso es algo bastante importante para tener presente. Súper. Por ahora creo que ya podemos ir finalizando. Ahí quería pedirle a Omar si es que puede orar, por favor, para terminar el estudio.